Vamos a hablar con una persona que tiene una trayectoria inmensa en lo que respecta a la fundación de compañías. Nos va a hablar de su expertise, de sus éxitos, de sus fracasos y, por supuesto, nos va a ir poniendo ejemplos de toda esa trayectoria empresarial y presumo que también nos dará algunas claves de cara a lanzarse al barro y detectar esas oportunidades de cara a fundar un negocio. Antes de nada, antes de darle paso, que no quiero haceros esperar, simplemente recordar que estamos llegando ya al tramo final del evento. Nos queda ya muy poquito, así que os voy a pedir que todavía contengáis energías suficientes, que yo sé que lo estáis haciendo, porque os voy a pedir que aplaudáis muchísimo tanto a nuestro próximo invitado como a los siguientes, porque efectivamente estamos ya muy efervescentes esperando la guinda final. Así que por eso mismo, quiero que ahora mismo, con toda vuestra energía, primero digo nombre y cargo, luego aplaudimos, aplaudáis con mucha fuerza, gran recibimiento para Martin Varsavsky. Lo conoceréis como fundador de Yastelilla.com, pero nos va a contar toda su trayectoria. Un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cómo se hacen 5 unicornios. Cuando termine ya todos van a poder salir y hacer el suyo. Vamos a ir paso a paso. Una de las primeras cosas que quería decir era que yo no vengo a dar una clase tipo un MBA. Yo soy como esos muñecos que ponen en los coches para ver cuando chocan cómo les va. Así aprendí yo a emprender, a los golpes. Hice 8 empresas, algunas salieron mal, 5 salieron muy bien. Y vamos a hablar un poco de eso, de cómo se crean empresas y cómo se transforma una idea en una empresa. Empiezo con mi infancia, que fue un desastre. Okay, todos tienen como una vida que dicen mi infancia, qué maravilla que era mi infancia. La mía tenía momentos muy buenos, aquí estoy con mi padre. Mi padre era un científico, un radioastrónomo que estudió en Harvard y convenció a los norteamericanos que financiaran la construcción de un radiotelescopio en Argentina para poder ver una parte del universo que no se veía desde el hemisferio norte. Así que cuando viajen a la Argentina, los que están aquí, les recomiendo a la noche mirar a las estrellas, porque van a ver una parte del cielo que nunca conocieron. Eso era lo bueno. Lo malo, que había como una guerra. Es decir, yo crecí durante la guerra. Era una guerra de todo tipo. A veces en las guerras la gente quiere pensar que hay buenos y hay malos. Yo en general pienso que en la gran mayoría de las guerras hay malos y hay malos, porque matar es siempre malo. Y en nuestra familia sufrimos de todos lados. A mi papá lo secuestró la guerrilla, a mi primo lo mataron los militares. A mí casi, cuando yo tenía 12 años, de repente mi casa como explotó, porque los montoneros le metieron una bomba a un policía abajo de la cama, enfrente de nuestra casa. Es decir, yo crecí con un nivel de violencia tan alto que cuando me preguntan cómo es que hago todo lo que hago en negocios, yo muchas veces digo, pero es que usted no se imagina lo que era mi infancia. Es decir, comparado con eso, que me digan si voy a invertir en esto o si voy a hacer otra cosa, el nivel de riesgo es incomparable. Estudiar el nivel de riesgo de la vida de una persona que hace negocios con lo que yo viví durante mi infancia. Y fue así que nos tuvimos que escapar. Y nos escapamos a Nueva York, que también era un desastre.
porque era el Nueva York del taxi driver. Yo no sé si alguien aquí recuerda la película Taxi Driver, You Talking to Me, You Talking to Me, pero era eso, era un Nueva York que era otro desastre. Es decir, era un Nueva York lleno de criminalidad, me robaron un montón de veces. Yo iba a NYU, a la Universidad de NYU, volvía a casa, me desvalijaban el departamento. Es decir, no era lo que uno recuerda de su último viaje a Nueva York. Nueva York era una ciudad que además estaba en bancarrota, toda la ciudad estaba en bancarrota. Pero estudiando en NYU medicina, que nunca terminé, y después en Columbia un MBA, que tampoco medio lo terminé, pero me dieron el diploma igual porque ya había empezado a hacer negocios y me lo dieron por mérito. Empecé a ver otra parte, algo muy especial, algo que no se ve tanto en España, que es la sensación de que uno está en el centro del mundo y que el mérito es lo que más vale. Entonces, mi primera empresa tuvo que ver con algo que pasaba en esa época, que era el SIDA. Había una nueva enfermedad que lo llamaban como el cáncer de los homosexuales, que no se sabía qué era y no tenía un test de diagnóstico. Y entonces yo vi una oportunidad de ciencia y de negocio, porque al final mi vida, lo que hice yo siempre en mi vida, es transformar la ciencia en una empresa. Hicimos los primeros test de SIDA y nos fue bastante bien con eso. No fue un unicornio, pero nos fue bastante bien. El primer unicornio fue también el que me trajo a España, ¿okay? En el año 95. Pero fue una España muy diferente de la que hay ahora. La España del año 95 era una España llena de esperanza, una España que iba para arriba, una España que subía. No como la España de ahora, que desde el año 2008 hasta ahora el español medio le va igual y que crece el PIB, pero crece porque la población crece, no porque a cada español le va mejor. En esa época, a cada español le iba mejor. Era un lujo vivir en Madrid en esa época. Y yo me vine a Madrid por mi amigo Miguel Salís, que estudiaba conmigo en Columbia. Y vine a España y me encantó como país. Y dije, voy a tener que, no sé, inventarme algo para quedarme en España. Y entonces como me traje la empresa que tenía en Estados Unidos, Viatel. Y esa era la época. ¿Por qué era tan diferente España de los 90 a España ahora? Porque en esa época todo lo que estaba prohibido en negocios, como competir con Telefónica, había otra filosofía, que era hagamos de lo prohibido lo permitido. Y ahora la filosofía es hagamos de lo permitido lo prohibido, ¿ok? Y es decir, era otro ambiente, era muy diferente. Entonces yo me traje la empresa aquí y empezamos a hacer cables de fibra óptica por toda Europa, porque Viatel no era en España, la que fue en España después fue Yastel. Y poníamos cables de fibra óptica por canales, por toda Europa, porque se iba a liberalizar las telecomunicaciones, porque en ese momento Felipe González hablaba de la liberalización, es decir, Felipe González era lo que ahora sería una persona de derecha, ¿ok? Porque él abría todo. Cuando la gente me dice, ¿por qué te fuiste a la derecha? Yo digo, yo no me fui a la derecha, es que la izquierda se fue a la ultraizquierda, porque es así, ¿no? Entonces, llego a España, que me parece un paraíso para vivir, en el sentido de que la gente es cálida, se parecía mucho más a mi infancia en Buenos Aires. Estados Unidos es increíble para trabajar y hacer empresas, no hay duda, pero lo mejor es vivir en España. Entonces, estoy aquí y pienso, bueno, ¿cómo voy a hacer para competir con Telefónica? Entonces, en esa época había una persona que dirigía Telefónica, que se llamaba Villalonga,
que era muy difícil, era muy duro competir con él. Te cortaba las líneas, no te daba la conectividad, digamos, fue como una guerra. Pero lo bueno de Yastel es que teníamos al pueblo español a nuestro lado, porque la gente quería servicios mejores y más baratos. Entonces era un conflicto, pero esta era una época donde los gobiernos escuchaban mucho más a la opinión pública que ahora. Porque ahora un gobernante que tiene el 27% de apoyo sigue y sigue y sigue, y ya lo tenemos por 7 años. En esa época las cosas no eran así, el que no tenía apoyo se iba y venía, digamos, era más coherente esa España. Entonces yo puse aquí, cuando el mercado está dormido, es el mejor momento para despertarlo, ¿no? Es decir, también había mucho por hacer, era como que no había... Suena increíble, es como si, no sé, tuvieras que ir a un restaurante en Madrid y había uno solo y se llamaba Telefónica y todos los días tenías que comer Telefónica y se acabó. Telefónica ahora es una empresa mucho mejor gracias a la competencia que tuvo, ¿no? Entonces salimos nosotros, salió Vodafone, salieron otros. En ese momento se llamaba Airtel. La sacamos a la bolsa, me pusieron en la portada de Forbes. Todo eso gracias a lo que hice en España. Quiero decir que España también tenía una proyección. La gente tenía mucha ilusión afuera de España sobre España. Y después hicimos ya.com, que era una idea obvia ya.com. La idea era que había empezado Internet, pero no había Internet en español. Es decir, la gente no... Uno dice, bueno, qué gran idea, Internet en español, ¿no? Como que se le ocurre a cualquiera, pero... Bueno, se le ocurrió a Telefónica que hizo Terra y a nosotros. Invertimos 38 millones de euros, la vendimos al año y medio por 550 millones de euros, que sería como mil millones ahora, porque del dinero del 2000 ahora ya se devaluó a la mitad, que es algo que tampoco te cuentan cuando te cobran impuestos. Y entonces lo que yo hice fue apostar por el español. Pero ahora lo curioso de nuestra estrategia era que un argentino vino a España a usar expresiones como mogollón, molamazo y todas estas cosas que se dicen en España. Y Terra quería ser como la empresa de la hispanidad, ¿no? Telefónica quería, como tenía una estrategia. Entonces nosotros se nos ocurrió competir, llamémoslo con el dialecto español, porque los españoles cuando ven algo se dan cuenta enseguida si lo escribió un español o lo escribió un hispanoamericano. Entonces, lo que hice yo fue en un fin de semana, le robamos como 70 ejecutivos a Telefónica y nos hicimos ya.com, le dimos 1/3 de la empresa, después se forraron todos ellos también, a veces me lo encuentro todavía en algún gimnasio, y bueno, hicimos ya.com y nos fue de puta madre. Después de eso, hicimos FON, que fue un éxito moderado y que realmente ahí en FON cometí un error muy grave porque Jeff Bezos en un momento nos ofreció bastante dinero por comprarnos FON y yo, quizás el mensaje de este es, como dicen en el western, que por unos dólares más estás muerto. Estás tirado muerto. Nosotros tendríamos que haberle vendido a Jeff Bezos la red wifi más grande del mundo, no la vendimos, nos creímos súper capaces y después llegó a valer mucho menos porque los móviles, porque nosotros, no sé si os acordáis, pero cuando salió el iPhone, la única manera de disfrutar un iPhone era con wifi porque no se podía conectar el iPhone a la red era súper lenta. Entonces nosotros teníamos una ventaja competitiva enorme. Pero después los móviles se pusieron mucho mejor. Es decir, ahora mismo la gente está conectada con el móvil, no con el wifi, o algunos con el wifi. Digamos, ahí realmente cometimos un error serio en no darnos cuenta cómo mejoraba el móvil. Después hice Olia. Y Olia fue un gran triunfo económico. Pero últimamente yo he hablado de mi actitud mixta con Eolia. Y voy a explicar un poco, porque hay mucha gente que me dice, eras progre, ahora eres de derecha, ¿qué te pasó? Saint-Denis, te cambiaste. ¿Y qué me pasó a mí con las renovables?
lo que me pasó con las renovables es que yo me creí todo el verso de que el planeta se iba a la mierda y que esto era un desastre y de que Madrid iba a ser el Sahara y que Miami iba a estar haciendo submarinismo por las calles de Miami. Y entonces hicimos Eolia con Miguel Salín, mi gran amigo, la hicimos con las mejores intenciones. Yo me lo creí y debe haber mucha gente aquí que se lo creyó también, no sé, o quizás todos son iluminados y yo no. Pero yo creí que llenar España de paneles solares y de aerogeneradores era una gran idea para evitar la tragedia climática que nos esperaba. Digamos, ahora... Bueno, y también quiero aclarar que eso tiene que ver mucho con la filosofía de las empresas que yo hago, porque yo siempre trato de ganar dinero y que las cosas vayan bien. Es decir, son dos objetivos. Un objetivo, por ejemplo, liberar las telecomunicaciones. La gente, todo el mundo puede usar telecomunicaciones ahora. En la pandemia, si no hubiéramos tenido las telecomunicaciones que tenemos ahora y estamos encerrados injustamente, hubiese sido como un desastre, ¿no? Un desastre. Entonces, a nivel de negocio nos fue muy bien con Eolia. La vendimos a 1.100 millones y los que la compraron la vendieron de vuelta a 2.700 millones, así que le fue muy bien a ellos también. Pero yo ahora pienso que la única energía solar que realmente vale la pena es la de otra empresa que después hicimos con Miguel Salís y que acabamos de vender, que se llama Barter, que es la energía solar en tu tejado. Porque la ciudad ya está arruinada. Es decir, no es como meter paneles en el campo, cortar olivos. Es decir, la ciudad ya es ciudad. Bueno, sigo con este micrófono ahora. Entonces, como decía, yo sí creo que vale la pena la energía en lo solar, en los tejados, que te ahorra la pasta y eres independiente. Y cuando vino el apagón, nosotros en nuestra casa teníamos baterías, teníamos paneles en el tejado, teníamos Starlink y el experimento de Pedro Sánchez de tratar de meter España toda verde, que salió mal, a nosotros no nos afectó. Ahora vamos a pasar a un tema más sentimental y muy especial, que es la familia Amistata más longeva. Está aquí Nina, a quien quiero agradecer por, como siempre, me acompaña. En mi opinión, la mejor esposa del mundo. Habrá otros que crean que la suya es la mejor. Mis hijos, tenemos 7 hijos, y es una maravilla tener una familia. Quiero decir que es una maravilla en el sentido de que es duro ser emprendedor, es duro. Y hay un montón de veces que todo te sale mal. Y cuando te sale mal, es muy bueno poder ir a casa y tener unos hijos y una esposa que te apoyan. Así de sencillo. Y fue así que haciendo nuestra familia empezamos con lo de la fertilidad, porque la gente me dice, pero ¿cómo te fuiste de las energías renovables a la fertilidad? Ahora tenemos la cadena de clínicas más grande de Norteamérica. Y aquí viene otra emigración, la emigración de los negocios. Es decir, yo los próximos negocios de los que voy a hablar ya no son más en España. Y después vamos a hablar de por qué no son más en España. Pero nosotros volvimos a vivir a Estados Unidos entre el año 2014 y el año 2018. Y ahí fue donde nosotros, mi esposa y yo, teníamos que ir a una clínica de fertilidad para tener los 3 hijos que tenemos ahora, de 13, 12 y 8. Los 3 hijos más chicos. Y entonces fue en la sala de espera de la clínica de fertilidad que eso es lo que pasa con nosotros los emprendedores, que vamos a cualquier lado y lo único que vemos son cosas para arreglar, cosas que nuestra empresa puede arreglar. Entonces es como un ojo clínico. Tú tienes un ojo clínico y estás pensando, esto lo voy a arreglar con una empresa, esto lo voy a arreglar con una empresa. Es como... Entonces yo estaba en la sala de espera, los tipos de la clínica no tenían idea lo que se venía, porque terminé levantando $100 millones
con esto de esperar en la clínica, porque claro, el tratamiento de fertilidad, no sé si lo conocen, pero lo del hombre dura 3 minutos. La mujer es la que tiene que dar todo y después el embarazo y digamos, el logro es todo de las mujeres. Los hombres contribuimos a algo muy pequeño, que además, cuando uno lo ve con el microscopio y ve el tamaño de un óvulo y ve el tamaño de un esperma, se da cuenta de la importancia que tienen las mujeres en el momento de la fertilidad, no solo por el embarazo. Entonces, pero escucharon eso de que los bebés nacen con un pan bajo el brazo. Es decir, el momento de esperar en la clínica, estar ahí y además los hombres nos sentimos un poco a veces como inútiles, porque inútiles en el sentido de que la que se queda embarazada es la mujer, ¿no? Entonces uno está ahí pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé. Y entonces yo dije, voy a hacer una cadena de clínicas de fertilidad que funcione, ¿ok? Y ahí fue que hice el plan de negocios en la sala de espera de la clínica para levantar los primeros 100 millones de lo que es ahora Prelude, que son 83 centros de fertilidad por todo Estados Unidos y Canadá. Y hicimos... No fue fácil para mí, porque cuando la gente te etiqueta, y a mí me tenían etiquetado como el emprendedor de las telecomunicaciones, y además el emprendedor que hacía las cosas en España, y yo quería hacer esta empresa en Estados Unidos y hacer una empresa de fertilidad. Entonces era todo como... Me pasé como 2 años con la gente diciéndome que no hasta juntar los 100 millones. Digo eso porque los emprendedores sí que tenemos que estar acostumbrados a que te digan que no y que no te afecte, que no te derrumbes porque te dicen que no, que pruebes de vuelta. Eso es muy, muy importante. Fueron 2 años de lucha. Y al final sí que conseguí el dinero en el 2016 y fue un gran lanzamiento. Me pusieron de vuelta en la portada de Forbes y fue como un gran momento. Hicimos las clínicas modelo y después empezamos a hacer más clínicas. Pero ¿qué me pasó? Yo también traté de hacer lo mismo en Europa. Y en Europa levanté 500 millones de euros para hacer el Prelude de Europa. Y me encontré con otra Europa. Es decir, no era como cuando yo hacía las cosas en el 2000. Me encontré con la Europa de la Unión Europea, la Europa llena de leyes y regulaciones y prohibiciones. Y estuve tratando de hacer Prelude en Europa. Por suerte no perdí los 500 millones, sino que los devolví. Perdí 2, pero digamos no 500. Entonces, ahí nosotros regresamos a Europa. Y yo trato de hacer empresas en Europa como había hecho antes Ya.com, como había hecho Yastel, como había hecho Eolia. Y me va mal. Me va mal haciendo esta empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se pueden hacer muchas más cosas en el tema de la fertilidad. Si uno tiene, por ejemplo, 3 varones y quiere tener una hija, se puede elegir el género y tener una hija. No sé, digamos, se pueden hacer un montón de cosas que no se pueden hacer en Europa y especialmente en Alemania, porque yo estaba viendo hacer esto en Alemania. Y entonces, desde Europa empezamos a hacer empresas que estuvieran en Europa y en Estados Unidos. Y eso ya nos fue mejor, porque hay mucha gente muy capaz en Europa. Y por eso mucha gente ahora, lamentablemente, digo lamentablemente, porque a mí me gustaría que España fuera más soberana y que Europa fuera más soberana, pero mucha gente trabaja aquí para empresas en Estados Unidos. Entonces nosotros empezamos a hacer esta empresa que está en Alcobendas y también en Estados Unidos, en Palo Alto, que automatiza, hace robótica para los laboratorios de embriología, y han nacido de esta empresa los primeros seres humanos que fueron hechos por robots. No es lo que os imagináis.
es simplemente un robot que levanta el esperma, que encuentra el ovocito óvulo y que lo pone en el óvulo haciendo un proceso que se llama ICSI. ¿Ok? Y después, con mi cofundadora Dina, que es de Serbia, hicimos esta empresa Gameto. Lo que hace Gameto es que tiene ovarios artificiales para poder madurar ovocitos afuera del cuerpo de la mujer, para que el FIV dure 3 días, se saquen ovocitos inmaduros, en vez de 14 días, 3 días, y después se maduran los ovocitos en el laboratorio. Y eso es lo que estamos haciendo, ya lo hemos hecho con 700 pacientes. Y después empezamos a hacer el útero artificial. Todo esto en Estados Unidos. Esta es la primera foto que sale públicamente de cómo es el útero artificial y mejor guardémoslo porque todavía no está anunciado. Pero esto pasa todo en Estados Unidos. ¿Pero qué es el útero artificial? De vuelta, no es lo que os imagináis. Es una mejor incubadora para salvarle la vida a los bebés prematuros. ¿Ok? Entonces los bebés prematuros, muchos nacen y se mueren. O nacen y tienen un montón de complicaciones. Entonces esto es como un líquido amniótico artificial, un cordón umbilical artificial en el que se pone el bebé para que siga creciendo y no se muera. Es decir, es una máquina para salvarle la vida a los bebés. Entonces tenemos ya 300.000 bebés que nacieron en nuestras clínicas y ahora estamos negociando con el FDA para que nos deje poner, ya hemos puesto un montón de ovejas y cerdos y todos sobreviven, que nos dejen salvarle la vida a los primeros bebés humanos, que si no los ponen en estas máquinas, mueren. Entonces, ahora mismo estoy trabajando en crear algo en homenaje a mi gran amigo Miguel Salís, que murió en un accidente en Baqueira de una manera que me parecía terrible, más allá de perder a mi mejor amigo de 38 años de amistad. Murió intoxicado por monóxido de carbono de una caldera que funcionaba mal en Baqueira. Y él tenía un reloj inteligente, ¿no? Entonces ahora estoy trabajando en sistemas para ver cómo se le puede salvar la vida a gente mayor o no mayor, porque él se murió, digamos, cualquier persona se podría haber muerto así. Y con esto comparto un poco cómo hacemos las cosas, porque es muy interesante que todas nuestras empresas que son en Estados Unidos salen desde Alcobendas, donde tenemos como una especie de laboratorio en el que probamos todas ideas, inclusive las que no hacemos aquí, que ahora son casi todas, ¿no? Y ahora estamos trabajando en esto. Digamos, cuando la gente dice que a mí me fue muy bien, que tuve mucho éxito, lo que no saben es todas las empresas que se murieron por el camino, porque claro, esas empresas las financiamos solo nosotros, no salimos a buscar dinero de otros para después que se hundan, ¿no? Entonces, cuando buscamos dinero de otros, en general les va bien, nos va bien, porque las empresas ya tienen una prueba de que pueden llegar a funcionar. ¿Ok? Entonces, en este punto de mi vida, quiero hacer ahora una reflexión sobre lo que es hacer empresas en España y lo que es hacer empresas en Estados Unidos. Y lo que yo creo que tiene que cambiar en España, que se parece muchísimo a la presentación que viene después, la de Javier Milei, el presidente de Argentina, con quien estuve anoche charlando a solas. ¿Por qué Argentina, que fue siempre tan mal? Porque debo decir que Argentina era como para mí, me decían, eres argentino, y yo miraba como si tuviera una enfermedad, ¿no? Entonces sí, tengo esa enfermedad, soy argentino. Y después aparece Milei y es como uno dice, soy argentino, no sé, es como que te vuelve loco, como viene Iker y dice, viva la libertad, carajo. Es decir, me encanta esta fusión de Argentina con España, porque al final Argentina y España es la misma gente.
Y Madrid y Buenos Aires son ya casi como las únicas dos ciudades europeas que quedan en el mundo, ¿no? Entonces, yo lo que siento cuando ganó Milei, me volvió como una especie de confianza en Argentina y apenas ganó él, compré bonos argentinos, acciones argentinas y un campo en Argentina, en Mendoza, porque me pareció que la Argentina iba a ser un país muy diferente. Y era la primera vez que hacía en mi vida una apuesta que no tenía nada que ver con la ciencia, porque yo hasta el año 23, todas mis apuestas eran alguna tecnología que yo creía que iba a tener muchísimo éxito. Y en eso apostaba yo. Pero de repente dije, también se puede apostar por un país, ¿no? Se puede apostar en un país. Y eso no quiere decir que uno tiene que ser rico, o como dice muchas veces la izquierda, rico de mierda, para poder apostar por un país. Uno puede ir a trabajar a un país, uno puede ganar en un país. Se puede apostar de muchas maneras, pero la mía fue comprando estos bonos, estas acciones, y viendo que la Argentina tenía un potencial que a mí me parecía que se podía traer a España. Es decir, que por primera vez la Argentina podía contagiar a España, ¿no? Contagiarla en el buen sentido. Y entonces empecé, un poco también con la ayuda de mi esposa, empezamos a tener una actividad más pública en España. Y por eso es que estoy aquí, porque es la primera vez que hablo en este tipo de eventos, porque lo mío era más ciencia, tecnología. Pero desde enero que estamos saliendo en la televisión española explicando por qué es tan difícil hacer empresas ahora en España y cómo pueden cambiar las cosas para que se puedan hacer empresas en España como se podía hacer antes, como para hacer que España sea genial como era antes, ¿no? Es decir, eso es lo que nos hace a nosotros quedarnos aquí, porque la gente dice, ¿por qué no te vas? Y yo dije, mira, ya fui a Alemania, volví, llegó noviembre, me quería suicidar, no veía el sol por una semana. Es decir, España son los amigos, los niños súper felices, el sol, la calidez de la gente. Y bueno, y está Pedro Sánchez. Entonces el tema es, por suerte esto es una democracia, hay que cambiarlo, hay que sacarlo, ¿no? Y se va a poder, porque yo creo que con el voto se va a poder. Entonces, ahora mi vida es más una inversión en algo que yo creo que tiene un valor emocional para mí. Porque yo quiero ver la España que veía antes. No sé cuánta gente aquí recuerda la España de los años 90, pero era una maravilla, todo el mundo estaba con ilusión. Y presidente que hubiera, todos más o menos querían lo mismo. No había estos cambios que hay ahora que son tan fuertes y estos choques que son tan fuertes. Entonces, yo creo que yo sigo construyendo empresas en Estados Unidos por la velocidad, por lo que se puede hacer. Pero España, Madrid, porque hablemos más de Madrid, este se llama el Madrid Economic Forum. Madrid sí está bien gobernada. Es decir, yo siento que en Madrid, digamos que si no fuera por los catalanes que votan todos con Pedro Sánchez, ya sean de izquierda o de derecha, toda España sería de derecha. Entonces, Madrid es más de la España que queremos tener. No decir, Madrid es un ejemplo para España y Madrid es la locomotora de España. Y los que vivimos en Madrid somos unos privilegiados comparados con otras partes de España, pero lo mejor sería no ser privilegiados y que todo el mundo le vaya bien en España. Entonces yo ahora tengo esta vida rarísima que por la mañana me voy a montar en bicicleta, subo Morcuera o esas cosas, y a la tarde estoy Zooms con Estados Unidos, y a la noche a veces voy a la tele, ¿no? Pero es como una vida rara vivir en un país y trabajar en otro.
y además pagar los impuestos, porque yo pago todos mis impuestos aquí, soy ciudadano español, no tengo ley Beckham, no tengo nada. Así que tengo, digamos, yo gano pasta en Estados Unidos y pago aquí. Lo que espero es que la gasten un poco mejor, ¿no? Así que aquí termino mi relato y lo que quiero decir es que como la gente siempre me pregunta cómo hiciste 5 unicornios y nunca di una charla de este tipo donde mezclo lo personal con lo empresarial, yo sé que lo mío no es una fórmula, yo no tengo ni idea, ni yo mismo cómo hago las cosas, pero yo sé que hay elementos de mi historia, elementos que pueden resonar en la vida, que pueden llegar a cada una de las 7.000 personas que hay aquí. Yo espero que mi contribución sea una pequeña contribución a cada persona y que de mi historia haya algo que le sirva a cada uno de vosotros. Muchas gracias.